antimateria, superconductividad, Big Bang, la Estación Espacial Internacional y los vuelos interplanetarios. Un ensayo de Manuel Aguilar Benítez de Lugo, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, director del Departamento de Investigación Básica del CIEMAT. Resumen: la superconductividad, la aparente ausencia de antimateria en nuestra galaxia, es una observación de extraordinario interés en astrofísica de partículas, una disciplina científica fronteriza entre la física de partículas elementales, la astrofísica de altas energías y la cosmología. La hipótesis del Big Bang para el origen del universo predice que inmediatamente después de la gran explosión inicial, el universo era simétrico en materia y antimateria. Las medidas realizadas hasta la fecha de insatisfactoria precisión no han detectado cantidades significativas de antimateria. La explicación de cómo el universo ha evolucionado desde una configuración inicial simétrica, igual cantidad de materia y antimateria, a la situación actual, abrumadora preponderancia de materia en detrimento de antimateria, es un problema ciertamente fascinante y de gran actualidad. La teoría de la antimateria fue propuesta en 1931 por el físico británico P. A. M. Dirac, Premio Nobel de Física en 1933, y hoy existe incontestable evidencia de que para cada partícula elemental existe su correspondiente antipartícula, de la que sólo se diferencia en el signo opuesto de algunas de sus propiedades estáticas, como por ejemplo la carga eléctrica. Esta constatación es igualmente válida para los núcleos atómicos y los propios átomos. Desde hace décadas, la antimateria es utilizada de manera rutinaria en los laboratorios de física de altas energías, como por ejemplo el CERN. Más recientemente, la antimateria ha tenido aplicaciones prácticas en el terreno del diagnóstico médico y hay iniciativas para extender su utilización en determinadas terapias tumorales. La superconductividad es un fenómeno macroscópico de origen cuántico descubierto en 1911 por H. Kamerlingh Onnes, Premio Nobel de Física en 1913. Algunos materiales, como por ejemplo aleaciones de niobio, titanio, no ofrecen resistencia al paso de la corriente eléctrica cuando son enfriados a temperaturas próximas al cero absoluto. Este fenómeno tiene una creciente utilización en laboratorios de física de altas energías, imanes superconductores, cavidades de radiofrecuencia y numerosas aplicaciones en el área del transporte, trenes levitados, energía,
sistemas de almacenamiento y transporte de energía y medicina, resonancia magnética nuclear. Desde hace unos años, una colaboración científica internacional dirigida por S.C. Ting, Premio Nobel de Física en 1976, en la que participan grupos de investigación y empresas españolas coordinados por el CIEMAT, está desarrollando un proyecto para la construcción de un instrumento, el espectrómetro magnético AMS Alpha Magnetic Spectrophotómetro, con tecnología superconductora para estudiar con precisión la radiación cósmica cargada y, en particular, cuantificar la posible existencia de antimateria hasta el confín observable del universo. Está previsto que el detector AMS se instale en la Estación Espacial Internacional ISS, International Space Station, en el año 2010. En este trabajo se describirán algunos aspectos de este proyecto: antimateria, evolución del universo, superconductores, experimentación en el transbordador espacial Discovery y en la Estación Espacial Internacional, y las posibles aplicaciones relacionadas con los futuros vuelos interplanetarios tripulados, especialmente el problema de la protección radiológica en misiones de larga duración. Antimateria. En 1928, el físico británico Paul A. M. Dirac, 1902-1984, publicó dos célebres artículos titulados The Quantum Theory of the Electron, en los que formulaba la ecuación relativista del electrón, predecía su momento magnético y explicaba el efecto Zeeman. Posteriormente, en 1931, publicaría otros dos artículos de excepcional importancia: A Theory of Electrons and Protons y Quantitative Singularities in the Electromagnetic Field. En el primero de los cuales se introducía la energía negativa de los electrones huecos y se intentaba identificar estos huecos con protones. En el segundo artículo se predecía la existencia del antielectrón y del antiprotón, y se indicaba la posible existencia de monopolos magnéticos. En 1933, Paul M. Dirac recibió el Premio Nobel de Física, compartido con otro de los grandes creadores de la física atómica moderna, Edwin Schrödinger. En su discurso de recepción del galardón, el 12 de diciembre de 1933, Dirac explicaba que, de acuerdo con su teoría, el positrón o antielectrón es simplemente una imagen especular del electrón con exactamente la misma masa y carga eléctrica, opuesta al tiempo que señalaba que esta nueva partícula debería
debería tener idénticas propiedades espinoriales. También anticipaba los mecanismos de aniquilación electrón-positrón, liberando energía en forma de radiación electromagnética. En su discurso, Dirac mencionaba que sería deseable disponer de una teoría igualmente satisfactoria para el caso de protones y señalaba que esto exigiría la existencia de una partícula con la misma masa que el protón y carga eléctrica negativa, el antiprotón. Dirac especulaba que si se aceptaba la idea de una simetría completa entre partículas con cargas eléctricas positivas y negativas, debería considerarse que la observada preponderancia de electrones negativos y protones positivos en la Tierra y posiblemente en todo el sistema solar era un mero accidente, y apuntaba la posibilidad de que para otras estrellas ocurriese exactamente lo contrario, esto es, que estuviesen formadas por electrones positivos, positrones, y protones negativos, antiprotones. Dirac sentenciaba que las dos clases de estrellas exhibirían exactamente el mismo tipo de espectros y que con las técnicas astronómicas de la época no sería posible distinguirlas. En 1932, el físico norteamericano Carl D. Anderson, 1905-1991, obtuvo la primera evidencia experimental acerca de la existencia de positrones estudiando la radiación cósmica cargada con cámaras de niebla. Este descubrimiento confirmaría la teoría de la antimateria de Dirac y sería galardonado con el Premio Nobel de Física en 1936. Anderson, que en 1937 descubriría junto con Seth Henry Neddermeyer el muón, compartiría este galardón con el físico austríaco Victor F. Hess, que en 1912 había descubierto los rayos cósmicos. En 1955, un grupo de investigadores trabajando en el Betatron de Lawrence Berkeley Laboratory obtuvo la primera evidencia experimental acerca de la existencia del antiprotón. El Betatron permitía producir protones con momentos en el intervalo 4.2-6.2 GHz voltios que se hacían colisionar con blancos de cobre. El dispositivo experimental consistía en cámaras ópticas de chispas y contadores electrónicos. Los investigadores Owen Chamberlain y Emilio Segre recibieron por este descubrimiento el Premio Nobel de Física en 1959. El descubrimiento del antiprotón es un experimento que utilizaba haces de partículas producidas en un acelerador que marca el final de una época dominada por el estudio de la radiación cósmica
como técnica para descubrir nuevas partículas elementales. Los rayos cósmicos permitieron descubrir el positrón, el muón, el pión y las partículas extrañas. A partir de mediados de los años 50, los aceleradores, las cámaras de burbujas y los dispositivos electrónicos pasarían a ser los grandes protagonistas en la búsqueda de nuevas partículas y nuevos fenómenos. Los sucesivos programas experimentales permitirían poner de manifiesto una rica espectroscopía que sería sistematizada por el esquema de simetrías SU introducido por Murray Gell-Mann, Premio Nobel de Física en 1969, en 1962, y el modelo de quarks introducido por el propio Gell-Mann y Zweig en 1964. El descubrimiento del barión ohmio negativo en el Laboratorio Nacional de Brookhaven en 1964 por Nicholas P. Samios y colaboradores daría el espaldarazo definitivo a estas nuevas ideas teóricas. Estos programas experimentales confirmaron la teoría de la antimateria de Dirac. Para cada partícula existe su correspondiente antipartícula que tiene iguales propiedades estáticas, masa, vida media, modos y relaciones de desintegración y números cuánticos. En particular, la carga eléctrica cambiados de signo. Sin embargo, desde 1964, gracias a los trabajos de James W. Conning y Val L. Fichte, Premios Nobel de Física en 1988 sobre las desintegraciones de los mesones extraños K0, sabemos que existen pequeñas diferencias del orden del 1 por 1000 en las propiedades del K0 y anti-K0. Este fenómeno, conocido como violación de la simetría CP, no es exclusivo de los mesones K0. Desde hace unos años, el estudio detallado de las propiedades de los mesones que contienen en su composición un quark, realizado en las instalaciones Bar Slack, Estados Unidos, y Belle Keck, Japón, ha puesto de manifiesto la violación de esta simetría en las desintegraciones de los mesones B0. Habría que esperar hasta 1998 para que el estudio de la radiación cósmica como técnica competitiva en física de partículas elementales recobrase actualidad. En 1998, el estudio con el gigantesco detector Super Kamiokande, un volumen de 50.000 toneladas de agua ultrapura, instrumentado con 11.146 fotomultiplicadores de 20 pulgadas de diámetro, ubicado en el laboratorio subterráneo excavado a 700 metros de profundidad en
el monte Ikena, Japón, de los neutrinos muónicos producidos en la fase final del proceso inducido por las interacciones de rayos cósmicos, esencialmente protones, con la atmósfera, pondría de manifiesto que estos neutrinos cambian de identidad cuando viajan. Este fenómeno, conocido como oscilaciones de neutrinos, está relacionado con la aparente anomalía observada en el flujo de neutrinos solares y constituye un tema de máxima actualidad. El hecho de que los neutrinos tengan masas distintas de cero, consecuencia del observado fenómeno de oscilaciones, representa la primera evidencia experimental que contradice una de las hipótesis del modelo estándar de partículas elementales e interacciones. Ray Davis y Masatoshi Kochiba recibieron en 2001 el Premio Nobel de Física por el desarrollo de las técnicas experimentales que hicieron posible estos descubrimientos. Cuando Dirac formuló a principios de los años 30 su teoría de la antimateria, la comunidad científica consideró que se trataba de un interesante ejercicio intelectual con poca o nula relevancia práctica. Como suele suceder con frecuencia en el campo de las investigaciones básicas, los hechos han venido a demostrar lo contrario. Por un lado, desde hace más de 4 décadas es posible crear artificialmente en los laboratorios haces de antimateria, especialmente de positrones y antiprotones, los cuales los haces de positrones han permitido estudiar el proceso de aniquilación electropositrón en un amplio intervalo de energías y poner de manifiesto la existencia de nuevas partículas, por ejemplo el quark C y el leptón tau. Los haces de antiprotones han permitido estudiar las colisiones protón-antiprotón y descubrir nuevas partículas, los quarks B y T, los bosones vectoriales Z sub 0 y W más o menos, pero no solo en el proceso de acopio de conocimiento. El uso de antimateria ha demostrado ser una herramienta fundamental. También en el terreno de la medicina antimateria juega un papel relevante. Los tomógrafos por emisión de positrones utilizan la producción de radiación electromagnética en el proceso de aniquilación electrón-positrón para la detección de tumores. Más recientemente en el CERN se está investigando los efectos de la irradiación de tejidos con haces de antiprotones con fines terapéuticos. Superconductividad. El descubrimiento de la superconductividad en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes es un ejemplo paradigmático de una de las características más fascinantes de la investigación científica. La ciencia tiene una forma de producir resultados que con gran frecuencia desafía la intuición humana. En el último tercio del siglo XIX y principios
del 20, el estudio del comportamiento de los gases a distintas presiones y temperaturas era un tema de gran actualidad. En particular, la relación entre presión, el volumen y la temperatura era tema central en el campo de la termodinámica y había merecido la atención, entre otros, del también físico holandés Van der Waals, que entre 1873 y 1870 formuló sus famosas leyes termodinámicas. La observación de que determinadas propiedades de los gases cambian con la temperatura en desacuerdo con las leyes de Van der Waals propiciaron una importante actividad experimental en el laboratorio de Kamerlingh-Onnes, que creó en 1880 en Leiden y que fue pionero en lo que hoy se conoce como física de bajas temperaturas. En el laboratorio de Leiden se consiguió por primera vez condensar helio a la temperatura de 4.3 Kelvin, el único gas conocido que quedaba por licuar. Las técnicas experimentales desarrolladas con este fin permitieron a su vez estudiar las propiedades de los diversos materiales a temperatura no alcanzadas hasta la fecha. Los resultados de estas medidas pusieron de manifiesto que las leyes que rigen el comportamiento de materiales a muy bajas temperaturas son diferentes de las que explican estos comportamientos a temperatura ambiente y por encima de ella. En particular, se observó que la resistencia a la conducción eléctrica en el caso de metales puros como el mercurio, estaño y plomo disminuye drásticamente con la temperatura, originando las llamadas corrientes persistentes. Así, por ejemplo, una corriente de varios centenares de amperios puede circular por una bobina de plomo enfriada a la temperatura adecuada durante 30 meses, sin que se observen cambios apreciables en su intensidad. Por estos trabajos, Kamerlingh-Onnes recibió en 1913 el Premio Nobel de Física. En las décadas siguientes se descubrieron numerosas propiedades de los materiales superconductores conocidos posteriormente denominados de tipo 1. Una de ellas es la no penetración de un campo magnético externo en un superconductor, efecto Meissner, pero hasta 1957 no se formuló una teoría completa de la superconductividad. John Barden, Leon N. Cooper y John R. Schrieffer descubrieron que el mecanismo corresponsable de la superconductividad está relacionado con el acoplamiento de electrones a las vibraciones de los átomos en un retículo cristalino. En definitiva, la superconductividad es
espectacular fenómeno macroscópico de origen cuántico. La teoría desarrollada por Barden, Cooper y Schrieffer explica con detalle las propiedades de los materiales superconductores y predice nuevos efectos que han abierto novedosas líneas de investigación. En 1972, los tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física. El hecho de que la transmisión de un metal, el hecho de que la transición de un metal desde el estado resistivo al superconductor tuviese lugar a temperaturas próximas al cero absoluto limitó en un principio las aplicaciones prácticas, circunstancia que ha ido evolucionando. Hoy en día los materiales superconductores se utilizan para la construcción de imanes para aceleradores de partículas. Los 1232 dipolos superconductores del colisionador LHC, Large Hadron Collider, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, han utilizado 7.000 kilómetros de cables de niobio-titanio para dispositivos de diagnóstico, resonancia magnética y terapia ciclotrones. Hoy en día los materiales superconductores se utilizan para la construcción de imanes para aceleradores de partículas. Los 1232 dipolos superconductores del colisionador LHC del CERN han utilizado 7.000 kilómetros de cable de niobio-titanio para dispositivos de diagnóstico, resonancia magnética y terapia ciclotrones para producción de radioisótopos en medicina avanzada, en sistemas de transporte, trenes levitados y dispositivos de almacenamiento y transporte de energía. Excelentes perspectivas parecen surgir en el campo de la fabricación de ordenadores y en diversos sectores de la ingeniería pesada. Desde el descubrimiento de Camerlingones en 1911, numerosos grupos de investigación han tratado de identificar nuevos compuestos que exhibieran propiedades superconductoras a temperaturas superiores a la temperatura de ebullición del helio, menos 259,69 grados Celsius. En 1973 se desarrolló una aleación que tenía estas propiedades a menos 250 grados Celsius y en 1986 George Bednorz y Alex Muller consiguieron fabricar un material cerámico óxido metálico que tenía comportamiento superconductor a 35 grados por encima del cero absoluto. Al descubrimiento de Bednorz y Muller, galardonados con el Premio Nobel de Física en 1987, generó una frenética actividad en numerosos laboratorios, obteniéndose en un corto espacio de tiempo nuevos materiales que mostraban comportamiento
superconductor por encima de 90 grados Kelvin. Estos nuevos materiales superconductores de alta temperatura pueden enfriarse con nitrógeno líquido y abaratar los costes de sus posibles aplicaciones. En cualquier caso, a pesar de los avances significativos de esta disciplina en los últimos 20 años, aún no se conoce el mecanismo responsable de este fenómeno en este tipo de materiales. No es obvio que la teoría de Barden-Kopper y Schiffer sean capaces de explicar los efectos observados, y probablemente sea necesario reconsiderar ciertos aspectos del movimiento e interacción de electrones en sustancias sólidas. En 1937 el físico ruso Piotr Leonidovich Kapitsa 1894-1984 culminó una serie de experimentos destinados al estudio de las propiedades del helio líquido con el descubrimiento de la superfluidez en el isótopo helio 4, un líquido con las propiedades de la estadística de Bose-Einstein. Este fenómeno consiste en la desaparición de la fricción interna del fluido, viscosidad por debajo de 2.2 Kelvin, el denominado punto lambda de helio. Por este y otros importantes inventos, en particular en relación con la producción de campos magnéticos intensos y descubrimientos en el área de la física de bajas temperaturas, Kapitsa recibió en 1978 el Premio Nobel de Física. Curiosamente, Kapitsa y Robert Woodrow Wilson, que a principios de la década de los 60 descubrieron la radiación cósmica de microondas utilizando receptores muy sensibles en las instalaciones de los laboratorios Bell Telephone en Holmdel, New Jersey. Esta radiación de fondo resultó ser igual en todas direcciones e independiente del tiempo. Su intensidad correspondía a una temperatura en antena de 3 Kelvin. El descubrimiento de esta radiación, la luz fría, es uno de los más extraordinarios hallazgos científicos del pasado siglo. Su estudio detallado ha sido uno de los ingredientes esenciales para cuantificar y entender de qué está hecho el universo y cómo su composición ha ido cambiando con el curso del tiempo. La experimentación en este campo, en particular con los satélites COBE y WMAP, ha exigido técnicas criogénicas basadas en las propiedades del helio superfluido. El estudio de las propiedades del helio a bajas temperaturas ha permitido seguir haciendo importantes descubrimientos. En 1972, David Lee, Douglas Ocherov y Robert Richardson descubrieron la superfluidez en el isótopo helio 3, un líquido que obedece a la estadística de Fermi-Dirac y por el que
recibieron en 1996 el Premio Nobel de Física. En 2003, Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg y Anthony Leggett recibieron el Premio Nobel de Física por sus contribuciones pioneras en la teoría de superconductores y superfluidos, fenómenos cuánticos que con bastante probabilidad seguirán deparándonos sorpresas. Los rayos cósmicos y la Estación Espacial Internacional. No es aventurado afirmar que todo lo que conocemos acerca del universo se debe al estudio de la radiación cósmica, fundamentalmente de su componente neutra y más precisamente de la radiación electromagnética. Los últimos 50 años han sido testigos de una intensa actividad experimental que ha producido importantes descubrimientos, varios de ellos galardonados con el Premio Nobel de Física. Es el caso del descubrimiento de la radiación de fondo de microondas que ya hemos mencionado, Penzias y Wilson, 1978, del descubrimiento de los púlsares Rayleigh y Hewish, y de los púlsares binarios Herschel y Taylor, del descubrimiento de fuentes emisoras de rayos X Gianconi y el descubrimiento de la anisotropía del fondo de la radiación cósmica de microondas Smoot and Mater, el estudio de la otra componente de la radiación cósmica neutra, los neutrinos, también han sido galardonados con el Premio Nobel, Davis and Kochiba. El estudio de la radiación cósmica cargada, la más dominante, ha permitido realizar descubrimientos importantes como los mencionados del positrón en 1933 y del muón en 1937, así como del pión en 1947. Powell, PNF, y de las partículas extrañas en 1947, sin olvidar los trabajos pioneros de P.M.S. Blackett en la década de los 30 sobre cámaras de niebla que permitieron confirmar la presencia de partículas cargadas penetrantes en la radiación cósmica. Blackett. El estudio preciso de las propiedades de los rayos cósmicos, en particular de su energía, masa y carga eléctrica, no está exento de dificultades y diversas técnicas experimentales han sido utilizadas desde su descubrimiento hace casi un siglo por V. F. Hess. La utilización de dispositivos instrumentales localizados en la superficie terrestre viene limitada por el hecho de que la radiación cósmica atraviesa la atmósfera de unos 100 kilómetros de espesor y antes de llegar a los sistemas de detección. Esto implica que lo que realmente registran los detectores es el resultado de la degradación de la radiación cósmica primaria al atravesar el equivalente de
10 metros de agua y el preciso reconstruir sus propiedades a partir de las cascadas de interacciones que se van produciendo en su recorrido a través de la atmósfera. Para rayos cósmicos primarios de muy alta energía, las cascadas pueden dar lugar a decenas de miles de partículas secundarias. La reconstrucción de la energía del rayo cósmico primario exige la utilización de algoritmos complicados en buena medida similares a los que se utilizan en determinados detectores calorímetros hadrónicos en física de partículas para la medida de la energía de hadrones. Desgraciadamente, en el caso de los rayos cósmicos no es posible utilizar los procedimientos experimentales de calibración basados en la utilización de haces de partículas producidos en aceleradores. La calorimetría atmosférica llevada asociada a errores sistemáticos importantes y de allí las discrepancias observadas en la medida del espacio de energías en distintos experimentos, por ejemplo, AGASA y HIRES. Si bien es cierto que la medida de la energía, especialmente para valores altos, es tarea difícil aunque abordable, la medida de la carga eléctrica no es factible con los dispositivos experimentales en superficie. En el caso de los rayos cósmicos primarios con carga eléctrica negativa, la situación es aún más complicada debido a los procesos de aniquilación que tienen lugar con la materia atmosférica. La utilización de sistemas de detección localizados a bordo de globos sonda, satélites y otras plataformas espaciales puede en principio limitar los efectos debidos a la presencia de la atmósfera si se sitúan en órbitas suficientemente lejanas, aunque no es fácil la implementación. Las técnicas habitualmente utilizadas en experimentos de física de partículas para la medida de la energía y la carga eléctrica. Estas técnicas se basan en la curvatura de la trayectoria de partículas cargadas en la presencia de campos magnéticos. El sentido de la curvatura proporciona el signo de la carga y la sajita de la curvatura, la medida del momento cinético. La determinación del valor absoluto de la carga eléctrica y de la masa necesita de detectores basados en otros efectos físicos, radiación de transición, radiación Cherenkov en tiempos de vuelo, etc. La operación de imanes en dispositivos que operan en el espacio entraña una dificultad fundamental: la necesidad de un suministro de potencia eléctrica, algo no fácil de conseguir en este entorno debido, entre otras razones, a las restricciones de peso impuestas a la instrumentación espacial. Estas condiciones de contorno, limitación de peso y de disponibilidad de suministro eléctrico han sido razones principales que han hecho fracasar los diversos intentos de enviar al espacio espectrómetros magnéticos
de altas prestaciones. Conceptualmente, la solución a estos problemas es construir un espectrómetro magnético basado en técnica de tecnología superconductora y ubicarlo en una base espacial. Esta es la estrategia seguida por la colaboración AMS, Alpha Magnetic Spectrometer, que ha elegido como plataforma la International Space Station y que describimos brevemente a continuación. La Estación Espacial Internacional es un proyecto inicialmente concebida por la NASA a principios de la década de los 80 en respuesta a los planes de la antigua Unión Soviética, que disponía de las estaciones espaciales Salyut y Mir. El final de la carrera espacial propició una estrategia de colaboración internacional en la que Estados Unidos, Europa, Rusia, Japón y Canadá se asociaron con el objetivo de construir una única estación espacial para uso conjunto. El proyecto se aprobó en 1993, iniciándose el ensamblaje de sus componentes en noviembre de 1998. En la actualidad, la plataforma está construida al 70% y su terminación está prevista para después de 2010. En principio se ha programado que la estación internacional esté en servicio hasta 2016, aunque esta fecha podría ser reconsiderada ampliándose el periodo de operación de la plataforma. El elemento esencial es el proceso de ensamblaje en órbita de la estación internacional. Son los transbordadores espaciales de la NASA, Discovery, Endeavour, Atlantis, que transportan los distintos componentes de la instalación. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con las naves rusas Soyuz y Progress.